Bienvenidos a esta serie de clases sobre la ciudad de Jerusalén, una ciudad enormemente importante en la Biblia y hoy en día enfoque de tres religiones mundiales, el judaísmo, el islam y por supuesto el cristianismo. Vamos a dividir esta serie de clases en 6 partes, 6 videos, empezando con la historia bíblica de Jerusalén, las instancias en la Biblia donde se menciona. La parte B, vamos a mirar sitios importantes de la ciudad en el tiempo de Jesús. En la parte C, vamos a examinar lo que es el monte del templo que Herodes el Grande empezó a construir antes del tiempo de Cristo, y este monte es el que Cristo mismo vio. En la parte D, vamos a ver si podemos definir cuál fue el monte del templo original, tal vez en el tiempo de Ezequías. En la parte E, vamos a intentar ubicar el sitio exacto del templo que Salomón construyó, el primer templo, y luego el segundo templo que reedificó los exiliados. Y en la parte F vamos a mirar cómo fue el templo en el tiempo de Jesús. Antes de comenzar, me gustaría recomendarles este documento, que es una línea de tiempo de la historia de Jerusalén. Personas importantes, eventos importantes, empezando en el año 2600 antes de Cristo y siguiendo hasta 1967 después de Cristo, cuando los judíos retomaron el monte del templo. Algo muy interesante, creo que les va a beneficiar mucho. También quiero mostrarles un mapa muy básico de la topografía de Jerusalén. Vemos en el centro el monte Moriah, que es el enfoque de este estudio donde estaba Jerusalén. El valle Cedrón al este, más al este el monte de Olivos. Al sur, en lo que se llama el Cerro Oriental, hoy en día es la ciudad de David, y esto es donde nació realmente la ciudad en tiempos de la Biblia. El cerro occidental aquí y un valle central que corría al oeste del monte Moriah. Bueno, en la Biblia sabemos que la primera historia fue cuando Abraham fue a rescatar a Lot de algunos reyes que habían capturado la ciudad de Sodoma con sus habitantes, incluyendo a Lot. Entonces, cuando Abraham los derrotó, volvía y pasaba por la ciudad que en ese momento se llamaba Salem. Y dice en Génesis 14 que el rey Melquisedec salió a hablar con Abraham. Algo muy interesante, porque el nombre del rey de Salem significa rey de paz, que es uno de los títulos de Cristo. El nombre Melquisedec significa rey de justicia, otro título de Cristo, y de hecho algunos ven en Melquisedec una prefigura de Cristo. Entonces Abraham habló con él, le dio un diezmo de lo que había obtenido y después siguió a casa más al sur. La próxima vez que vemos la ciudad se llama Jebús en el tiempo de Josué y la conquista, cuando conquistaron a Canaán. Y de hecho Jebús fue una de las primeras ciudades conquistadas por los israelitas. Y el rey de Jerusalén, o Jebús en ese momento, también tenía un nombre interesante. Adoni-Sedec significa Señor de justicia. Entonces vemos este hombre, más de 1000 años antes de Cristo, él tenía uno de los títulos de Cristo. Y Cristo mismo entró a la ciudad de Jerusalén más de 1000 años después como el verdadero Rey de Justicia, o Señor de Justicia. Luego vemos en 2 de Samuel 5, cuando David conquistó la ciudad, y lo hizo porque al asumir como rey, él no empezó aquí en esta ciudad, empezó en la ciudad de Hebrón y reinó ahí 7 años. Y más al norte, un hijo de Saúl reinaba todavía. Pero finalmente David fue invitado por los líderes de los judíos para ser rey sobre todos, y como parte de asumir ese puesto, él quería tomar una nueva capital política y espiritual. Entonces Joab y los soldados entraron por el túnel de agua,
capturaron la ciudad y empezó a reinar David ahí. Lo interesante mirando esto es cuán pequeña fue la ciudad en ese tiempo. Esperamos algo más grande, pero en este tiempo tal vez medía como 2 cuadras por 6 cuadras, muy pequeña. Y más al norte, todavía sin nada arriba, el monte Moriah. Luego David estableció su palacio en el Acrópolis, el punto más alto de la ciudad. Han encontrado restos de esto aquí que respaldaba, digamos, la fortaleza o el palacio. Y a la derecha aquí vemos la carpa en que puso David el cofre del pacto cuando lo trajo a la ciudad en 2 de Samuel 6. Y piensan que han encontrado restos del palacio de David aquí, en lo que hoy es la ciudad de David. Bueno, David terminó su reinado sin poder construir el templo, pero ese fue el evento más importante en el reinado de su hijo Salomón. Y vemos en 1 de Reyes, capítulo 6 y otros lugares, la construcción de ese templo magnífico, el primer templo. Jerusalén se expandió algo en el tiempo de Salomón, y vemos que ahora el templo está arriba del monte de Moriah, el punto más alto aquí de esta parte de Jerusalén. Luego, más tarde en la historia, después de Salomón, se dividió Israel en dos, la parte norte de Israel y la parte sureña de Judá. Y esos reinados siguieron el reino del norte por 200 años y fue llevado en el año 721 cautivo a Siria. Y después la parte de Judá siguió más tiempo. Y Ezequías fue uno de los reyes buenos de Judá. Él reinó más o menos en los años 700, más o menos tal vez 10, hasta un poco más tarde en los años 600. Y una cosa que hizo Ezequías fue expandir la ciudad de Jerusalén de forma bastante grande. También expandió el templo, o sea que lo hizo más grande el lugar alrededor del templo, y pensamos que en este momento fue cuando el monte del templo oficial fue establecido. También hizo otras cosas Ezequías, como edificar el templo de Ezequías, el túnel de Ezequías que iba de la fuente de Gihón al estanque de Siloé, aquí más al sur, y eso aseguró la fuente de agua para la ciudad. Y también tomó más territorio más al oeste para hacer la ciudad más grande, y edificó un muro nuevo que han encontrado también junto con el túnel de Ezequías. Bueno, después del año 586, Nabucodonosor vino de Babilonia, derrotó la ciudad de Jerusalén, destruyó el primer templo. Entonces tuvieron que estar en exilio 70 años, y de hecho algunos judíos jamás volvieron del exilio. Pero en el año 515 empezaron a construir el segundo templo y el altar que estaba al lado, y unas décadas después Nehemías volvió y él edificó otra vez los muros de Jerusalén. Esto les muestra cómo fue la ciudad de Jerusalén en el tiempo de Nehemías. La línea blanca aquí muestra los bordes de la ciudad de Jerusalén en ese tiempo. La línea verde representa lo que hoy en día es la ciudad vieja de Jerusalén. Bueno, Jerusalén en el tiempo de Jesús entonces había cambiado bastante. Entre el tiempo que volvieron los exiliados y el tiempo de Jesús, como 500 años y un poco más, pasó por muchos problemas la ciudad. Fue tomado Israel por los griegos, Alejandro Magno. Después fue tomado por los seleucidos en los años más o menos 330 hasta 163. Después, en ese año 163, Judas Macabeo
con su familia, lideró una rebelión contra la nación y establecieron finalmente Israel otra vez como nación libre. Y por 100 años más o menos gozaron la libertad y gobernaron a sí mismos. Esa dinastía fue llamada la dinastía Asmoneana. Y esa dinastía también cambió Jerusalén bastante y veremos algunos cambios luego de ellos. En el año 63 antes de Cristo llegaron los romanos y derrotaron la ciudad de Jerusalén, y desde ese tiempo hasta 70 después de Cristo los romanos estaban a cargo de la ciudad, y ese es el cuadro que vemos cuando Jesús llega en su ministerio. Los romanos están a cargo ahí. Quiero mostrarles ahora un app que es muy interesante de la ciudad de Jerusalén en el tiempo de Cristo. Es un app que fue hecho por algunos estudiosos en la Universidad de Brigham Young y es interactivo. Entonces quiero mostrarles esto. Se llama Jerusalén Virtual o Nuevo Testamento Virtual. Y ven aquí el templo, aquí adelante, y más al oeste ven parte de la ciudad, ven la fortaleza Antonia aquí al norte, ven aquí al sur más partes de la ciudad como el estanque de Siloé y así. Vamos a ir a esto. Y desde arriba vemos muchos sitios importantes de la ciudad. Vemos el estanque de Siloé aquí. Vemos la puerta de los esenios por este lado aquí y la ciudad alta. Vemos la ciudad baja aquí, la ciudad de David. Por supuesto, el templo aquí al este, el Valle Cedrón, el Monte de Olivos aquí y más al este, el desierto de Judea, la fortaleza Antonia, el estanque de Bethesda aquí al norte y mucho más. Vamos a tomar aquí un pequeño tour. Te dejan entrar caminando. Entonces vamos a ver si podemos hacer eso. Y vamos a parar aquí si podemos. Ahí está. Y aquí uno puede girar como quiere, haciendo clic con el mouse y manteniendo el clic. Y después, si hacemos clic en uno de estos, vemos datos sobre ciertos lugares del templo. Eso habla del tesorero, la tesorería del templo, ahí, aquí a la izquierda. Vemos aquí también las cortes a la izquierda, al norte, perdón, al sur, que fue parte de la corte de los gentiles afuera. Esta cerca, Soreg, se fue el lugar donde dividían una corte de los gentiles de la corte de los judíos. Ya de esta perspectiva, vemos el templo. Podemos caminar después hacia el templo subiendo aquí y vamos a entrar, si podemos, sin pegar las paredes. Okay. Bueno, vamos a volver. A veces no funciona perfectamente la app. Quiero mostrarles también varias perspectivas de la ciudad. Si miramos, si hacemos clic aquí, tenemos la vista del estanque de Bethesda, más al norte. Ven aquí el templo. Si hacemos clic ahí, vemos todo el templo con sus cortes al lado. La fortaleza Antonia aquí. Si volvemos aquí a esto, podemos ir al sur y miramos el estanque de Siloé y otra vez datos sobre eso si hacemos clic ahí. Luego podemos mirar aquí al este del Monte de Olivos. Ahora estamos encima del Monte de Olivos
y otra vez podemos girar esto para mirar muchas partes de la ciudad. Así que aunque es un poco torpe para manejar, como vieron, a veces es una muy interesante y da una visualización excelente de cómo era la ciudad en el tiempo de Cristo. Entonces recomiendo que jueguen mucho con ese app porque es interesante y divertido a la vez. Muy bien, voy a parar eso y seguir adelante con esto, que es un mosaico de Jerusalén, que fue como una representación de Jerusalén en el tiempo de Cristo. El año dado para esto es 66, que sería como 35 años después del ministerio de Cristo. Pero vemos otra vez algo muy parecido al app que acabamos de mirar. Vemos aquí el templo al este. En muchos mapas antiguos, este siempre es hacia arriba. Luego la ciudad de David aquí hacia el sur, el palacio de Herodes aquí de este lado, la fortaleza Antonia aquí y mucho más de la ciudad. Si uno va a Jerusalén hoy y va al Museo de Israel, han hecho un modelo increíble de Jerusalén en el tiempo de Cristo. Básicamente siguiendo el patrón del mosaico que miramos ahí en esa pared. Vemos aquí el templo, el complejo del templo. Vemos la ciudad alta con los techos rojos aquí, la ciudad vaca más gris aquí, la ciudad de David más aquí, la fortaleza Antonia aquí y mucho más. Y si uno camina por ese modelo, hay muchos detalles para mirar y vamos a usar algunas fotos de este modelo en esta serie de clases. Esto es interesante porque parece marcar el lugar de Calvario aquí al este de la ciudad, cerca de un jardín y también de la puerta Genat. Aquí ven en el trasfondo a la fortaleza Antonia y el templo mismo. Este es el palacio de Herodes más al oeste de la ciudad y ven la relación de este a la fortaleza y el templo y mucho más. Luego hay otro modelo interesante que si quieren investigar más, es un modelo del templo de Herodes, o sea, el mismo templo que Jesús usó, hecho por un granjero, Alec Garrard, que pasó como 30 años, 33,000 horas en 30 años para construir su modelo. Y lo hizo detrás de su casa. Medía 7 metros por 4 metros, bastante grande, pero todavía solamente una escala de 1 a 100. Y él cocinó los azulejos y ladrillos para usar en los edificios ahí. Él creó, esculturó, pintó 4,000 figuras pequeñas de 1 centímetro de alto. Los pintó correctamente en cuanto a la ropa del tiempo. Y él incluyó 32 versiones de Jesús esparcidos por su modelo. Y esto es como se ve su modelo. Muchos estudiosos han dicho que es el mejor modelo, el más preciso de todos los modelos del templo que se han hecho. Y es impresionante. Ven aquí, en este cuadro, aparte del modelo, tenemos aquí la corte de damas, que vamos a hablar más después en otros videos. Las escaleras aquí que dan a la puerta Nicanor y luego más atrás el templo mismo. Ven aquí la perspectiva mirando hacia el lugar de sacrificios y en el trasfondo la entrada al templo. Esta parte es interesante también porque es el pasillo grande al sur de las cortes del templo. Y ven al final del pasillo aquí una zona importante que los estudiosos creen que fue el lugar donde el Sanedrín se reunía para tomar sus decisiones. De hecho, posiblemente fue este lugar a donde Pedro y Juan fueron llevados cuando fueron arrestados en el templo predicando en Hechos. No sabemos con certeza, pero es uno de los lugares posibles. Entonces, con este breve video, hemos dado algo de la historia bíblica de la ciudad de Jerusalén.
Obviamente hay mucho más que podríamos haber dicho, pero espero que con esto hayan aprendido por lo menos el bosquejo de la historia bíblica de la ciudad. Nos vemos en el próximo video.